Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de fútbol rarísimo, el canal donde te mostramos las reglas más extrañas y curiosas de este deporte. Hoy te vamos a contar algunas de las normas que quizás no conocías y que te dejarán con la boca abierta. ¿Quieres saber cuál es la regla más loca y extraña del deporte rey? Quédate hasta el final y descúbrelo. ¿Estás listo? Pues vamos allá. Pero primero, dale like y suscríbete activando las notificaciones para que no te pierdas de más videos como este. Ahora sí, vamos a estas reglas rarísimas. Imagina que te dijera que existen reglas en el fútbol que quizás desconocías, como la posibilidad de ser expulsado antes de que se inicie el partido o que un portero solo puede sostener el balón por 6 segundos. Además, te sorprenderás al conocer un penalti muy ingenioso que incluso tuvo que ser estudiado en la universidad. Aunque Messi ya conocía este truco, en su momento logró sorprender a todos con su astucia, dejando a todos desprevenidos. Continuamos con la regla del fútbol que desconocías. Imagina, por un momento el gol de Messi es penalizado y en su emoción se quita la camiseta para celebrar. ¿Te imaginas lo frustrante que sería si el árbitro anula el gol por esta acción? Será como recibir un golpe doble, una locura. Pero lo que es aún más sorprendente y loco es que el árbitro del partido es el responsable de detener a los invasores del campo. Aunque estamos acostumbrados a ver a los agentes de seguridad persiguiendo a los invasores del campo, el reglamento establece que es tarea del árbitro evitar estas situaciones. ¿Te imaginas a un árbitro como Mike Dean persiguiendo a un fan que saltó la barrera publicitaria? Aunque técnicamente es su responsabilidad, sería un gran espectáculo verlo intentarlo. La siguiente regla es un verdadero espectáculo, ya que permite a los jugadores desobedecer a sus entrenadores. En la final de la Carabao Cup, el Chelsea había empatado 0-0 contra el Manchester City y llegó el momento de los penaltis. El entrenador, Mauricio Sarri, intentó sustituir a Kepa por Caballero, quien era mejor en los penaltis. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Kepa se negó rotundamente a salir del campo. ¿Qué? Diciendo a todo el mundo que no lo haría. Aunque el árbitro debió haberlo convencido, según el reglamento, si un jugador se niega a ser sustituido, el partido debe continuar, ya que nadie puede obligarlo a salir del campo. Es realmente una locura. Imagínense que tu equipo está jugando un hermoso tiki-taka y la defensa pasa el balón al portero, quien lo recibe y lo retiene por más de 6 segundos, lo cual es penalizado. Existe una regla oculta que dice que los porteros no pueden tener el balón en las manos por más de 6 segundos para evitar que pierdan tiempo deteniendo el balón demasiado. Esta regla ha resultado útil en ocasiones, como en el partido de fútbol femenino entre Estados Unidos y Canadá en los Juegos Olímpicos de 2012. En ese partido, Canadá lideraba el marcador 3-2 en el minuto 78, cuando la portera de Canadá retuvo el balón por más de 6 segundos. Acto seguido, como resultado, se concedió un tiro libre indirecto que llevó a un penalti. Y Estados Unidos terminó ganando el partido. Esta regla puede cambiar el curso de un partido. A menudo olvidamos un pequeño detalle en el campo de fútbol, que son las banderas de esquina, y es posible que no sepas lo importante que son. De hecho, sin estas banderas no puede haber partido, como sucedió en la final del Mundial de 1974 entre Alemania y Holanda. El partido estaba listo para comenzar, pero cuando el árbitro se dio cuenta que faltaban las banderas de esquina, retrasó el partido hasta que las colocaron. Es impresionante que tuviera el coraje de retrasar una final de la Copa del Mundo, a pesar de la furia de los aficionados, pero como árbitro tenía el poder de hacerlo. Otra locura. Si pensabas que lo anterior fue atrevido, espera a conocer el caso de un árbitro que permitió un gol incorrecto sin consecuencias. Todos disfrutamos del ambiente agitado que los aficionados traen al campo, pero ¿qué sucede cuando lanzan objetos que interfieren en el juego? Según las reglas del fútbol, el juego siempre debe detenerse cuando el balón entra en contacto con otro objeto. Sin embargo, en un famoso gol en la Premier League, Darren Bent anotó gracias a un desvío de una pelota de playa que interfirió en la jugada. A pesar de esto, el árbitro concedió el gol incorrecto y no hubo consecuencias. Una regla del fútbol que a menudo nos priva de goles clásicos es la del fuera de juego. Algunos la odian, otros no les interesa. Algunos la consideran necesaria. Sin embargo, podríamos decir que muchas personas ni siquiera la entienden correctamente. Normalmente se considera que un jugador está en posición de fuera de juego si se encuentra detrás de la última defensa
cuando recibe un pase adelantado. Pero no, lo siento, estás equivocado. La ley del fuera de juego establece que debe haber al menos 2 jugadores entre el atacante y la portería. El portero es uno y la última defensa es el otro. Si el portero se adelanta al balón, ya sea que decida ponerse en modo manual para detener un penal o si está dejando espacio para ocupar una esquina, el atacante estaría en posición de fuera de juego a menos que 2 defensas estén jugando con él. En un partido de la Carabao Cup contra los Spurs, KP utilizó una pequeña regla en contra de Harry Kane, lo que sorprendió a los aficionados. Durante un partido de fútbol el juego es rápido y los jugadores apenas pueden verse entre sí. Anteriormente, era común que los jugadores usaran su ropa interior o shorts cortos debajo de sus shorts de equipo, tanto que ahora existe una regla en el manual de la FA que indica que los shorts cortos no pueden ser un color diferente al color principal del club. Aunque parezca extraño, esta regla tiene su lógica, ya que busca evitar confusiones cuando se juntan jugadores del equipo contrario. Muchos jugadores usan shorts cortos debajo de sus shorts de juego, y si lo hacen, deben coincidir con el color de sus shorts de equipo. Es posible que pienses que crear tu propio pase trasero es una buena idea, por ejemplo, lanzando el balón al aire y devolviéndolo a tu portero para mantener la posición del balón. Sin embargo, no está permitido según las reglas actuales. En el 2017, Van Persie intentó hacerlo en su propia área de 18 yardas, levantando el balón y devolviéndolo de cabeza a su portero, pero fue penalizado. Persie estaba confundido acerca de lo que había hecho mal, pero la regla es clara en que no se permite el pase trasero con la cabeza al portero dentro del área. Si te sorprendió la regla anterior, espera conocer la siguiente. Un portero no puede tocar el poste durante un penalti. En realidad, no se le permite sacudir el poste de la portería, lo cual parece absurdo. La razón detrás de esta regla es que antes de lanzar un penalti, el poste de la portería debe estar perfectamente quieto, lo que significa que el árbitro no permitirá que el portero golpee el poste para tratar de intimidar al oponente. Algunas personas podrían pensar que esto definitivamente quita la diversión a los penaltis. Al menos podemos obligar a los jugadores rivales a marcar autogoles, aunque esto no es permitido en tiros libres. Aunque es bastante popular, no se permite autogoles desde saques y tiros libres. Si un jugador marca un autogol desde un saque de banda, no deberías celebrarlo demasiado, ya que el gol simplemente no contará. Lo mismo se aplica a los tiros libres, en los que si un jugador marca un autogol, se cambiará por un córner a favor del equipo contrario. ¿Sabías que un árbitro puede comenzar el partido si solo se presentan 7 jugadores? No importa si faltan jugadores o si están enfermos. Si tienes 7 o más jugadores, es mejor que no cedas los 7. Sin embargo, lo interesante es que esta misma regla también se aplica en el caso de las tarjetas rojas. Un equipo solo puede recibir un máximo de 4 tarjetas rojas en un partido, ya que una quinta tarjeta roja significaría la suspensión del partido. Ahora existe una regla más extraña del fútbol, la regla del metro de los tiros libres. Esta regla indica que los atacantes no pueden acercarse a menos de 1 metro de la barrera cuando se lanza el tiro libre. La razón detrás de esta regla es que los atacantes podrían perder tiempo de diferentes maneras antes de que se haga el tiro libre. Se creó esta regla porque cuando un jugador del equipo atacante es parte de la barrera o está cerca de ella, entonces sí puede simplemente mover y crear espacio, lo que es aprovechado por el goleador del tiro libre para marcar. Esto destroza el propósito de la barrera, que es ofrecer cierta protección frente a la portería. La Junta de la Asociación Internacional de Fútbol, IFAB, que dirige y desarrolla las leyes del fútbol, tuvo que intervenir. Los atacantes que se sitúan muy cerca o dentro de la barrera defensiva en un tiro libre suelen causar problemas y pérdidas de tiempo. No existe ninguna justificación táctica legal para que los atacantes estén en la barrera y su presencia suele afectar la imagen del juego. ¡Qué locura total todo esto! ¿Cuál es la regla que te pareció más absurda? Comparte tu opinión en la sección de comentarios y asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte ningún video. También puedes activar la campana de las notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo contenido. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chao!